porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Sentado a la espera de un atardecer, flotando sobre un lago viendo el cielo azul, esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción. El césped del camino es un poema de tu indeleble voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas, me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Mirando al horizonte desde donde estoy, se pierde entre las nubes mi imaginación y una suave voz que comienza a hablar de ti. Las hojas van cayendo a mi alrededor, se queda en el pasado lo que me dolió y hoy puedo entender que me cuidas con amor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas, me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas, me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Y cada día tú me muestras tu bondad. Muy buenas tardes, queridos amigos. CDN Radio 92.5 para Santo Domingo, el sur y el este, y la 89.7 para todo el Gran Cibao. Le da la más calurosa bienvenida a su revista de salud, Crónicas de Salud. Muy buenas tardes, doctora Fátima Castillo. Buenas tardes, querido Víctor Calderón, nuestro ginecólogo, el varón que amamos aquí en esta cabina. Amén. Y todos nuestros radioyentes. Víctor, es una tarde de lluvia, de un momento doctora, para otro. ¿Cuántos charcos de se agua? Se llenó de agua la capital. Bueno, mucha lluvia y van a continuar las lluvias. A los amigos que nos están escuchando, que se preparen con su paraguas, porque va a continuar la lluvia. Lo único bueno que esa lluvia trae un poquito de fresco, porque ha sido inclemente el calor. Tremendo. Julio y agosto llegaron con unos tremendos calores. Así es, doctora.
pero también no solamente mantiene fresco el ambiente, sino que también recoge un poquito a las personas en sus hogares. Sí, Víctor, pero nosotros las mujeres sufrimos con nuestro pelo. Se suda mucho y la cara se pone grasosa y tú sabes que eso no le gusta. Sí, hombre, el sudor. No sabía, pero bueno, siempre es bueno el calorcito. Pero usted sabe que las lluvias son bendiciones de Dios. Eso es verdad. Son muy necesarias. Pero de verdad, doctora, déjeme decirle, a la llegada aquí encontré como un río ahí, casi cerca y de la entrada, un poquito más hacia adelante, y de repente encuentro que cayó mucha lluvia. Lo que pasa es que estaba elaborando y no me daba cuenta que la cantidad de agua que estuvo cayendo en Santo Domingo y que va a continuar cayendo. Déjeme contarle, doctor Víctor, que ajá, Claudio, nuestro colaborador aquí dentro de la cabina, cuando yo pasé por ese charquito que casi es un río, me dijo, pero usted es guapa, doctora, porque mire, ahí hay, ¿cómo fue que me dijo? Gente de carros muy grandes que se ha quedado. Digo, bueno, pero yo tenía que llegar y el Señor me pasó sobre las aguas. Así es, qué bueno. Pues como de costumbre le tenemos unos temas interesantísimos a nuestros queridos amigos hoy. Hoy es un tema brillante porque, doctora, hablar de los riñones. ¿Usted sabe cuántas personas en el mundo y sobre todo en nuestro país padecen de trastornos o enfermedades de los riñones? Unos órganos, son dos órganos tan nobles, considerados aquellos, como la gente le dice, ese es el órgano que filtra. Y efectivamente, ese es el término que se emplea. A través de las orinas se elimina una cantidad de toxinas y de elementos y sustancias que ya el cuerpo no va a utilizar y que lo elimina a través de las orinas. Pero ¿cuántas funciones importantes tiene el riñón? O los riñones, que son dos. Así mismo es. Desde el punto de vista, el riñón tiene que ver mucho con el control del pH, el control además de lo que es el volumen extracelular, tiene que ver también con la producción de hormonas. Oiga, doctora, los riñones producen hormonas también. Ciertamente. Y producen la eritroproyectina, que es una superhormona que tiene que ver para regularizar la producción de glóbulos rojos, pero también produce otra hormona importante que tiene que ver con la estabilización de la presión arterial. Por eso yo me preguntaba, ¿y por qué cuando una gente sufre de los riñones tiene que sufrir de la presión arterial? Pues sí, existe una hormona que se llama la renina, que se produce dentro del riñón, el riñón la produce, y entonces esta hormona tiene una directa conexión con lo que es la regularización de su presión arterial. Y hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, un médico nefrólogo joven, es nuestro querido amigo el doctor Alberto Flores, quien es el encargado del departamento de nefrología del CEDIMAT. ¿Así es, doctora? Ciertamente, encargado del servicio de nefrología de CEDIMAT. Pero también, doctor, ajá, es el encargado también del servicio de nefrología del Hospital Gautier, con una vasta experiencia y con una dedicación a la medicina, al servicio a los demás, por demostrado a través de todos los años de servicio que tiene, a nivel privado, a nivel público, el mismo Alberto Flores. Qué bueno. El Alberto que estudió medicina con amor en la universidad, el Alberto que se graduó de médico internista, el Alberto que se graduó de nefrología y el que por sus conocimientos, su dedicación, su profesionalidad, ahora dirige 2 grandes departamentos de nefrología del país. Del Gautier, doctora, un hospital que tiene un reconocido departamento de nefrología, donde se hace un magnífico trabajo, y desconocía que era Alberto que estaba dirigiendo ese departamento, pero qué bueno que personas tan prestigiosas estén dando el honor de estar aquí con nosotros en su programa Crónicas de Salud, y así poderle llevar a nuestros queridos amigos que en esta tarde estarán sintonizando y que estarán con nosotros toda esta tarde hasta las 4, ¿verdad? Y después continúan, porque CDN es una emisora de mucha variedad, porque Reyes y mucho más variedad sigue luego de nosotros. ¿Así es, doctora? Así que vamos con Jonathan a una pequeña pausa. Noticias de salud. El cáncer del pulmón es el tercer tumor más frecuente en República Dominicana. La doctora Nali Cruz, oncóloga de radioterapéutica del Centro de Radioterapia del Cibao, dijo este martes que el cáncer de pulmón es el tercer más común en el país. La doctora aseguró
que a pesar de que no existe registro nacional de tumores, solo registros hospitalarios, los institutos oncológicos Heriberto Pinter y del Cibao, que concentran más del 80% de los pacientes que registran este tumor como el tercero. En nuestro registro, este tumor es la tercera neoplasia más frecuente, representando aproximadamente el 30% de la incidencia, dijo. De acuerdo con Cruz, la tasa de supervivencia relativa a 5 años para los pacientes con cáncer de pulmón es del 15.7%, mientras que para los pacientes con enfermedad en estadio localizado es de 49%. Los que tienen estadio regional tienen una tasa de 16% y los de estadios distantes al 2%, los cuales varía de acuerdo a la etapa en que este tumor al momento de su diagnóstico. Nuestro tema central. Insuficiencia renal, ese es el tema central que vamos a tratar en esta tarde con el doctor Alberto Flores, médico internista y nefrólogo, quien es el encargado de la unidad de nefrología de CEDIMAT y del Hospital Salvador Gautier. Muy buenas tardes, doctor Alberto Flores. Buenas tardes a ustedes y a todo el público que nos oye. Qué bueno, es para nosotros un gran honor tenerlo aquí con nosotros esta tarde y así llevar las informaciones a nuestros queridos amigos. Decía, no tenemos el porcentaje, pero sabemos que son muchos los dominicanos que padecen problemas renales, porque siempre vemos las noticias en los periódicos, la cantidad de personas que ameritan del uso de lo que son la diálisis peritoneal, la diálisis renal, producto de esa insuficiencia que está sometida muchas veces ya a insuficiencia crónica. Pero qué interesante, les contaban los amigos que vamos a tratar hoy un tema de uno de los órganos de nuestro organismo más importante, los riñones. Es así. Decimos que son dos, que están ubicados, podemos decir anatómicamente, detrás de nuestro estómago, podemos decir que están ahí más o menos anatómicamente aquí detrás, ¿verdad que sí, doctor? Eso es correcto. Y que además son órganos que miden entre unos 12 por 6 centímetros y que tienen un peso aproximado, que es importante que lo sepan los amigos, entre 150 a 170 gramos aproximadamente. Eso es así. Entonces, queremos hoy hacer con usted, para que los amigos que nos están escuchando, ¿por qué y cómo definimos nosotros lo que es una insuficiencia renal? Bueno, hay diferentes tipos de insuficiencias renales. En el caso que nos ocupa, más bien vamos a definir lo que es una insuficiencia renal crónica. ¿Ok? Una insuficiencia renal crónica es la disminución en la tasa de filtrado glomerular por cualquier etiología que persista en el tiempo durante mínimo 3 meses. O sea, cualquier cosa que injurie al riñón de manera permanente y persistente por un periodo mayor de 3 meses va a causar en ese órgano un daño potencialmente irreversible. Quiere decir, doctor Alberto Flores, nuestro nefrólogo de la tarde de hoy, que el riñón puede verse afectado de hacer su función, que es filtrar todo esto y transformarlo en lo que las personas conocen como orina, puede ser lastimado agudamente. Claro, claro. Tú referías que insuficiencia renal crónica es cuando es más de 3 meses que el riñón no puede filtrar orina. Exacto. Pero cuando hay una causa aguda, por ejemplo, que se disminuya súbitamente el flujo de sangre a ese riñón, el riñón sufre de manera aguda. ¿Y deja entonces de funcionar. Y el paciente no orina. Puede disminuir sustancialmente o totalmente la producción de orina y ese paciente eventualmente requerirá o necesitará de una terapia de sustitución renal de manera transitoria. Afortunadamente, la mayoría de los fallos renales agudos son reversibles. Quiere decir que se pueden resolver totalmente en la gran mayoría de casos los fallos agudos. Por eso, para establecer un fallo crónico se necesita el tiempo. Una injuria persistente en el riñón de cualquier etiología que persista durante más de 3 meses ocasionando daño en la perfusión de ese órgano, pues va a ocasionar un daño irreversible. Entonces, Alberto, agudo es, por ejemplo, se deshidrató un niño porque evacuó, vomitó, no se recuperó, nunca se llevó a tiempo al médico, o habiendo llevado a emergencias, se le colocó medicamento y como quiera el niño siguió vomitando y evacuando, se deshidrató
de una manera que hubo que pasarle líquido rápidamente al riñón, hizo una insuficiencia renal aguda momentánea. Eso es Los correcto. líquidos los mejoraron y el niño vuelve a orinar. Eso es agudo. Eso es agudo. ¿Y cuál sería crónico? Pero Un no tiene ejemplo que de ser enfermedad. tampoco tan catastrófico como una diarrea o un sangrado digestivo alto. Sí. Tú puedes tener insuficiencias renales agudas simple y sencillamente inducida por medicamentos. Eso es muy importante lo que te tú estás afectan de diciendo. manera súbita. Por ejemplo, todos esos antiinflamatorios no esteroides que se utilizan constantemente para dolores pueden dañar el riñón de manera crónica, pero también pueden hacer un fallo agudo de riñón. O sea, es muy amplio el espectro de condiciones que pueden afectar de manera aguda o crónica el riñón. Mira qué interesante, Víctor, porque hay muchas personas que le encanta tomarse un calmante desde que le duele la cabeza, desde ¿Y que se le duele la automedican? espalda, desde que le duele un pie, no esperan el organismo que reaccione y mejore, que reposen, a ver, que descansen los ojos, a veces el dolor de cabeza se va. Simplemente se toman su pastilla. Las menstruaciones dolorosas. Ah, mira, aquí tenemos a la doctora Limni Se Inclusive Valenzuela, acostumbran que las quiere mujeres, que no llaman al ginecólogo, no llaman a nadie, ya se Ni toman Ni su se pastillita. evalúan, Es exacto. así. Eso es así. No, pero también Bien. algo más sencillo, en un evento que es sumamente natural, es una labor de parto. Una labor de parto laboriosa donde ocurre muchísimas horas, donde hay un sangrado importante. Y decimos, no, pero en que todos los partos se sangra. Sí, es cierto, se Es sangra. Por eso es la importancia en darle seguimiento con un buen hemograma después de una X cantidad de tiempo que está protocolizado. Claro. A la 6ª hora, luego de un labor de parto, debe realizarse un hemograma para ver cuál ha sido, cuantificar la pérdida sanguínea de esa paciente. Pero si ocurre que esa paciente es joven, le dice, ay doctora, mire, ya pasó mi labor de parto, tengo mi bebé en brazos, pero no estoy orinando y siento un pequeño malestar. Le decimos, no, vamos a darle líquido y no pensamos en utilizar algo tan sencillo como una creatinina, que es vamos a decir, el marcador del riñón, el que nos dice cómo está funcionando en ese momento el riñón. Y no cuantificamos la orina ni en 1 hora, ni mucho menos en 24. Y hay fallos renales agudos con diuresis conservada. Así es. Por ejemplo, esos pacientes que se automedican antibióticos por una infección urinaria a repetición, no van al médico y compran gentamicina. Se comienzan a inyectar 5 o 6 días de gentamicina. Y por un tiempo y prolongado. hacen fallos renales agudos con diuresis conservada. Entonces, esos son los pacientes que 2-3 meses después van a llegar donde nosotros con un daño crónico. Porque tuvieron la injuria aguda, pero no se trató. Persistió durante más de 3 meses esa injuria aguda sin modificarse ni tratarse. Y esos pacientes evolucionan a falla renal. Usted hablaba, doctor, de una manera de cómo hacer el diagnóstico es a través de la disminución del flujo plasmático renal. Sí. Porque es importante que usted haga mención, y nosotros, para que los amigos que nos estén escuchando puedan tener un poquito más de conocimiento, es que el riñón filtra toda la sangre del cuerpo y la toxina en las orinas son secretadas y las toxinas y los elementos que no son de utilidad ya para nuestro cuerpo, aquellas cosas que no utilizamos. ¿Es así? Eso es así. Por el riñón pasa toda la sangre del cuerpo. Cada 5 minutos pasa prácticamente toda la sangre que tenemos nosotros. Y el riñón está preparado. Aunque ustedes no lo crean, cada riñón de nosotros tiene entre 1.2 a 1.3 millones de vasitos sanguíneos que nacen a partir de un solo vaso, que es la arteria renal. La arteria renal usualmente es única, es una arteria que sale de la aorta, que es para el público la arteria principal del cuerpo, de donde el corazón eyecta su sangre. Entonces hay una rama que va directamente al riñón. Una vez esa ramita entra en el parénquima renal, comienza a producir ramas y da lugar alrededor de 1 millón, 1.2 millones, 1.3 millones de vasitos sanguíneos. Imagínense que la arteria renal es un vaso que no es un vaso, es muy grande, es muy grueso, que se divida en 1 millón de vasos. ¿Qué significa? Que el grosor de esos vasos va a ser tan y tan fino, extraordinariamente fino, que cuando la sangre pasa a su través, produce un trasudado.
Y ese ultrafiltrado, Es el filtro. ese trasudado de la sangre es lo que va a ser la orina de nosotros. Además de ese lugar, de ese vaso de donde se filtra la sangre inicialmente, el riñón tiene una serie de túbulos que lo que hacen es concentrar la orina a través de mecanismos de reabsorción de sustancias que son necesarias para el organismo y se filtraron allá arriba, pues nosotros tenemos los túbulos que nos ayudan a concentrar esa orina. Cuando uno pierde esa función, esa filtración del riñón, pues las funciones tubulares también se van a perder. Y a la larga eso es lo que conlleva con la producción de insuficiencia renal. ¿Y cuáles son esas enfermedades, doctor, que nosotros podemos decir que puede llevar a una insuficiencia renal? Sabemos que el paciente diabético debe tener un cuidado especial. Sí. Inicialmente usted comenzó tocando el asunto referente a la frecuencia de esta enfermedad. Y hay un dato que yo siempre insisto, porque a la población hay que orientarla. Un 10% de la población adulta tiene enfermedad renal en el mundo. Es decir, 1 de cada 10 adultos mayores de 40 años tiene algún grado de disfunción renal y la mayoría no lo sabe. Y No lo se peor de chequea todo, nunca. doctor, que nos mortifica a todos, es que Wow, usted puede tener una increíble esto. insuficiencia renal hasta por una infección, por un Claro, cálculo claro, renal, claro. maltratado, Nosotros mismos. joven o sea, adulto. Sí. En esta mesa vemos 5 personas. Probablemente uno de nosotros está tenga afectado. algún grado de enfermedad Oh, renal. señora, sí es la Entonces, realidad. el riñón es traicionero, porque el riñón no da síntomas. El riñón no duele. O sea, el riñón duele cuando tú tienes una piedra, cuando tú tienes una infección, pero la gran mayoría de enfermedades que te van a llevar a una insuficiencia renal crónica no te producen ningún síntoma. Que esa era mi pregunta. El paciente llega a nosotros referido de la mayoría de los compañeros médicos ya cuando tiene una enfermedad renal avanzada, porque el paciente no da síntomas. A veces el paciente tiene algunos síntomas incipientes que nosotros lo podemos captar, pero que la gente los malinterpreta. Por ejemplo, una persona comienza a levantarse 4 o 5 veces de noche a orinar. Eso es un aviso que te está dando el riñón. Porque una de las primeras capacidades funcionales que pierde el riñón es la de concentrar la orina. Como no concentra la orina, orina más frecuentemente, sobre todo en la noche. Pero el paciente, ¿cómo lo interpreta? Cuando tú le preguntas, no, yo estoy perfectamente bien de los riñones, yo orino, eso no tiene nombre. O sea, el paciente interpreta que orinar mucho es mejor funcionamiento del órgano. Entonces, no se dan cuenta, no van al médico por eso. Otra cosa es que incipientemente el paciente puede tener la insuficiencia renal crónica, usualmente cursa con cierto grado de albúmina en la orina. Albuminuria se llama eso. Y eso tiene una presentación clínica. Esa presentación clínica es que el paciente comienza a orinar con un poco de espuma en la orina, pero la gente no se da cuenta. Muchas veces los médicos no le preguntan al paciente y es por eso que esto es tan frecuente. Causas de enfermedad renal crónica hay muchas, pero dentro de ellas nosotros tenemos, para que se hagan una idea de lo frecuente que es esto, las 2 patologías más frecuentes en los adultos en el mundo entero son las 2 principales causas de insuficiencia renal: diabetes E hipertensión. hipertensión. Por eso es que esta enfermedad es tan frecuente. Se dice que todo paciente hipertenso por más de 10 años, aún tenga una presión controlada, ya comienza a tener daño renal. Y eso es que hablamos con el riñón, que también es un órgano productor de hormonas. Eso es correcto. Y la renina, que es una de las hormonas que produce el riñón, es justamente para mantener un control de la tensión arterial. ¿Así es, doctor? El riñón produce de todo. El riñón es responsable de la cantidad de glóbulos rojos que tienen los seres humanos. Por la eritroproyectina que Porque produce una hormona que se llama eritropoyetina, que cuando se libera en riñón va unida a una proteína en el plasma hasta la médula ósea. Y ahí estimula la producción de glóbulos rojos. Entonces, esa hormona tiene que producirse de manera constante, porque los glóbulos rojos nosotros los perdemos
diariamente. Así es. Diariamente los glóbulos rojos duran 120 días, Pipo. Así es. Todos los días nuestro cuerpo Mueren cantidad de glóbulos rojos. Si nosotros no los producimos, pues nos vamos quedando atrás. Por eso es que las insuficiencias renales hacen anemia. Aunque usted se alimente adecuadamente, aunque usted tenga lo que tenga de nivel socioeconómico, usted va a tener anemia. Y ese es uno de los momentos en los cuales los pacientes se refieren a los nefrólogos. Comienzan a hacer anemia, no encuentran causa y ahí le hacen análisis y encuentran la enfermedad renal y es ahí cuando los refieren. Pero ya la mayoría de ellos tienen un estado de enfermedad que es irreversible. Doctor Flores, usted mencionó algo que me preocupa. Decía mi abuelito que para uno hacer espuma tiene que orinar en un solo sitio, si no, no hay forma. Y te dice que cuando aparece esa espuma, posiblemente comienza ya a dar datos de que estamos en la presencia de un trastorno renal. Claro, eso es un signo indirecto de eliminación de proteínas en la orina. Ya. Paciente que tiene una proteinuria importante va a orinar y va a hacer cuando espuma. ya filtran las proteínas, aunque orine en un baño limpio, va a tener esa espuma constantemente. Y eso es el caso también de nuestras mujeres embarazadas. Es correcto. Cuando tenemos esas piernas inflamadas, a veces creemos que es por la preeclampsia o por una deficiencia, y muchas veces es producto de la albúmina o las proteínas elevadas que están. Exacto. Que no hay una buena filtración y eso pasa con frecuencia. Y aparecen en orina 2 y 3 cruces, y eso lo vemos con mucha frecuencia en la preeclampsia y el embarazo, doctora. Alberto, a mí me preocupa en nuestro país la frecuencia con la que estamos viendo insuficiencia renal crónica. Tú hiciste unas declaraciones hace pocos días del porcentaje que manejan estadísticamente, porque tú diriges 2 grandes departamentos de nefrología en el país, el del Hospital Gautier y el de Sedimar. ¿Cómo es que están estas estadísticas? Y a esa misma pregunta añado, en cuanto a niños, ¿cuál es la estadística de niños que tenemos con insuficiencia renal crónica? Mira, desafortunadamente, una de las grandes dolencias de nosotros como país es que no tenemos estadísticas exactas. En insuficiencia renal crónica, en hemodiálisis o en terapias de sustitución renal, que no es solamente la hemodiálisis, también está la diálisis peritoneal y el trasplante como sustitución renal. Nosotros estamos muy por debajo estadísticamente de lo que están los países desarrollados. Por ejemplo, en Latinoamérica se estima que hay alrededor de 700 pacientes por millón de habitantes en terapias de sustitución. Las pocas y deficientes estadísticas nuestras estiman que nosotros tenemos alrededor de 300 a 310 pacientes por millón de habitantes en terapias de sustitución. ¿Qué significa eso? Una de dos. O tenemos unas estadísticas chuecas o, peor aún, se están muriendo los pacientes y no llegan a ser usuarios. Sin diagnósticos, muchas veces. O con diagnóstico, pero no llegan a ser usuarios de la terapia. Ese es un problema preocupante. Doctor, mire otro detallito. Yo lo escucho a usted y me quedo, usted sabe, anonadada, ginecóloga al fin. Entonces, me llama mucho la atención esas mujeres falsémicas, donde durante una etapa de su vida, ya sea en la edad reproductiva, en la adolescencia, que ocurren esos llamados infartos, que también se afecta el riñón, pueden en un momento dado de su vida ser también partícipe de utilizar ese tipo de terapia para cambiar su estilo de vida por los trastornos a nivel renal que pueden padecer por infartos renales, también utilizar diálisis. Nosotros tenemos, como usted dice, un déficit en estadística, pero ¿cómo llevamos esas mujeres que durante nuestro embarazo no hacen crisis, están en insuficiencia renal aguda? ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué podemos hacer? Mira, las falsémicas o los falsémicos son un verdadero dolor de cabeza para los nefrólogos cuando están en enfermedad renal avanzada. Los requerimientos transfusionales extraordinariamente altos. Una pobre respuesta a la administración de eritropoyetina. O sea, son pacientes que dan problemas cuando llegan a diálisis.
Las terapias de sustitución renal, bueno, pues los ayudan a tener una calidad de vida, entre comillas, mejor, pero realmente dan problemas, muchos problemas. En este país, afortunadamente, nuestras estadísticas, por lo menos en las unidades que yo manejo, no tenemos muchos falsémicos en enfermedad renal terminal, afortunadamente. Pero son los que más demandan medicaciones, los que más demandan transfusiones sanguíneas, los que están más propensos a infectarse con virus B, virus C, con HIV por las constantes transfusiones. Entonces son de verdad un problema para nosotros. Bueno, no solamente para usted, los nefrólogos, nosotros También los para los obstetras, cuando nos llega una paciente, sobre todo la homocigótica, eso es un caso terrible para nosotros. Y es multidisciplinaria. Eso es un caso. La heterocigótica no tanto, pero la homo, eso es un caso terrible para nosotros manejarlo, pero se consideran pacientes de muy alto riesgo. Eso es así. Durante el embarazo. Usted hablaba, doctor, que una insuficiencia renal aguda, no diagnosticada y manejada correctamente, en transcurso de 3 meses en adelante puede llevarla a una insuficiencia renal crónica. Eso es correcto. Cuando usted habla de insuficiencia renal crónica, usted habla que el riñón ya tiene daño irreversible. Correctamente. Ya. Correctamente. Y entonces, ¿qué manifestaciones? ¿Cuándo nosotros podemos decir que ya es de necesidad de utilizar lo que es el reemplazo del riñón? Que lo que usamos es la diálisis en este caso, ¿sí? Mira, la insuficiencia renal crónica, nosotros la hemos clasificado en 5 estadios, dependiendo de el filtrado glomerular que tengan. Vamos a comenzar definiendo la parte como una injuria renal crónica, y a partir de que el paciente tenga un filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto, aproximadamente un 60% del filtrado glomerular, nosotros ahí comenzamos a hablar de insuficiencia renal crónica. Estadios tempranos, enfermedad renal crónica, estadio 1, estadio 2, pero a partir de 60 mililitros minuto el paciente ya tiene una insuficiencia renal crónica. En cualquier estadio de enfermedad renal crónica, el paciente es potencialmente reversible. Ahora bien, ¿cuál es el éxito de nosotros? El éxito profesional para un nefrólogo es tratar de prolongar, enlentecer o detener con una terapia de contención esa progresión de la enfermedad, porque la enfermedad renal crónica es progresiva. Yo les digo a los pacientes, porque siempre cuando uno le tiene que decir que tiene esta enfermedad, el paciente tiende a deprimirse. Sí. Entonces hay que advertirle que esta no es una enfermedad mortal. El riñón no mata, no necesariamente tiene que matar, ¿ok? No es una enfermedad invalidante, no es una enfermedad incapacitante, es una enfermedad debilitante. Te va a ir debilitando, y a la larga, cuando ya tú no tienes capacidad funcional de riñón para tú mantener tus funciones vitales, simple y sencillamente vas a una terapia de sustitución renal. Hay un tabú muy grande con esto. La gente se cree, tengo insuficiencia renal, ya me morí, ya voy a fallecer pronto. No necesariamente eso es correcto. Yo tengo pacientes que tienen 39 años en terapia de sustitución renal. Wow. Aquí en el país, ese es un señor de Alemania. Tengo aquí en el país pacientes con 20 años en terapia de sustitución renal, trabajando y haciendo su vida prácticamente normal. Entonces, depende de muchos factores. Ahora bien, el paciente que nunca tiene atención médica, que llega totalmente deteriorado a una diálisis y que arriba de eso reciba una diálisis de calidad inferior y sin un seguimiento médico, obviamente va a tener un pronóstico mucho peor. Y no se mueren de riñón, se mueren de complicaciones cardiovasculares y se mueren de complicaciones infecciosas. El riñón per se no mata si es atendido con tiempo. Excelente. Alberto, tenemos que irnos a una pausa, pero debemos motivar a nuestros queridos radioyentes que pueden comunicarse con nosotros y preguntar todas sus inquietudes que tengan con respecto a sus problemas renales, a su problema de su función, de cómo orinan, cómo no orinan, qué se siente, qué posibilidades hay con ellos, sobre todo cuando regresemos,
tú nos vas a explicar en qué consiste esa terapia de diálisis, que la conoce la palabra mucha gente, pero no saben qué consiste. Los teléfonos de CDN son 683-8790, 809-683-8791 aquí en el Gran Santo Domingo, y para el interior 809-200-7777. Gracias amigos por permanecer con nosotros aquí en CDN Radio en Crónicas de Salud, su revista de salud. Ya tenemos la primera preguntita para el doctor Alberto Flores. Muy buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Buenas. Sí, una preguntita para el doctor. Ajá. Doctor, yo quiero que usted me diga qué es lo que le llaman piedra en los riñones. Caballero, baje un poquito su volumen para que le escuchen un poquito mejor. Ajá. Sí. Mire. ¿Qué es lo que le llaman piedra en los riñones y a qué se debe eso? Perfectamente. Piedras Ok. en los riñones, así como usted lo está describiendo, son formaciones cálcicas o formaciones pétreas, producto de un problema a nivel tubular, producto de un problema a nivel de una dieta inadecuada que predispone a que se formen esas estructuras que son realmente piedras. La mayoría de ellas son cálcicas a nivel de los túbulos renales. Hay personas con predisposición familiar a formarlas. Hay otras personas que por un trastorno en la dieta, por una dieta inadecuada, por un consumo muy alto de productos lácteos, por ejemplo, tienen predisposición a formarlas. Hay otras personas que tienen un trastorno a nivel de los túbulos renales que predispone a la formación de esas piedras. Y esas piedras, luego que se forman, no tienen otra cosa más que tratar de ser eliminadas del organismo. Ese es el punto. Cuando se van a eliminar, van a producir mucho dolor, van a producir sangrado, van a producir una clínica muy florida, muchos síntomas. Se va a predisponer el paciente a tener infecciones, y muchas veces esas piedras, dependiendo de si tienen una capacidad de eliminarse, se pueden eliminar espontáneamente. Otras veces no pueden eliminarse por lo angosto del trayecto de las vías urinarias, y entonces tienen que ser o destruidas dentro del organismo o extraídas a través de procedimientos de cirugía. Doctor, ¿existen algunos factores que puedan alterar el buen funcionamiento en el riñón y que nos lleven en un futuro a tener insuficiencia renal? Muchos Me realmente. gustaría que nos dijeran algunos para que empecemos a cuidarnos. Malos hábitos de alimentación, una dieta con muy poco líquido, un paciente que tabaco, uso indiscriminado de tabaco, alcohol, pacientes con problemas de dislipidemia. Sí. O sea, que Paciente tienen las con grasas presión, elevadas. Exacto, paciente con presión arterial mal tratada o no tratada o no bien controlada, problemas en el metabolismo de los hidratos de carbono, de los azúcares. O sea, hay múltiples cosas que pueden dar al traste con el riñón. Como dije ahorita, primero, medicamentos. Hay muchos medicamentos muy buenos para tratar problemas cardíacos, para tratar problemas de diabetes, para tratar problemas de artritis y dolores que se eliminan por el riñón. Y cuando usted tiene una función renal disminuida y utiliza medicamentos que le hacen potencialmente un daño al riñón, pues evidentemente va a tener más problemas. Doctor, ¿hay algún síndrome en nosotros los ginecólogos que tiende y predispone a insuficiencia renal? Antes se llamaba síndrome X y es el síndrome metabólico, que lo tienen por lo regular las mujeres con una resistencia insulínica, que presenta el síndrome de ovario poliquístico, que tienen elevados los niveles de colesterol. Y preguntan mucho, ¿y en qué tiene que meterse un ginecólogo en esos asuntos? Cuando usted le indica una urea y una creatinina, le pregunta sobre sus hábitos alimenticios, le cuida su peso a una paciente. No dicen, pero ustedes no son médicos generales, ustedes no son médicos internistas, ¿por qué indican eso? E inclusive hasta seguros han osado de preguntarnos. Y esa es una predisposición inclusive para en un futuro una mujer maltratada
que puede llegar perfectamente a hipertensión arterial y otras alteraciones metabólicas, a sufrir de una insuficiencia renal. Claro. Parte del síndrome metabólico, que la mayoría son pacientes obesos con trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono, diabéticos o prediabéticos, pacientes que tienen tendencia a hacer hipertensión arterial. Parte del cuadro también influye o incluye un trastorno a nivel de riñón. Esos son pacientes que hacen inicialmente una glomerulomegalia. El riñón se pone grande y luego hacen una glomeruloesclerosis y pueden evolucionar a una enfermedad renal crónica. Afortunadamente hay cirugías para esos pacientes que a la larga va a corregir totalmente todas esas alteraciones, que es la cirugía metabólica. Muy bien. Doctor, usted tiene una pregunta. Buenas tardes, Crónicas de Salud, a su orden. Muy buenas tardes, doctora. Dios te bendiga, Lucy. Aquí tenemos a nuestro nefrólogo Alberto Flores. Cuéntanos. Ay, doctora, la quiero mucho. Y yo a ti, Dios te bendiga. Amén, doctora, igual a ustedes, para que continúen así con este programa que nos orienta a nosotros. Gracias. Doctora, yo quisiera, el doctor ya mencionó las cosas que dañan nuestros riñones, hábitos que lo deterioran. Ahora yo quisiera que él diga cuáles cosas saludables podemos hacer para que nuestros riñones estén en perfectas condiciones. Excelente, Lucy. Tú ves que tú eres una, Nos hace falta sus de verdad, intervenciones. colaboradora fiel de este programa. Qué buena pregunta. Doctora, yo siempre estoy como las operadoras, aunque ustedes no me escuchen, estoy trabajando. Qué linda, qué Tú sabes que linda. Lucy nos llama desde Bonao. Es una amiga radioyente. Vamos a dar Pues, respuesta a la señora Lucy. Lucy, mire, sencillamente una vida sana. Sencillamente una vida sana. Comenzando por evitar el sobrepeso, llevar una dieta adecuada, con pocos azúcares, con poca sal, una vida activa con ejercicios controlados o supervisados, y tratar de llevarse siempre de las prescripciones de los médicos, cual que sea la patología, la enfermedad que usted tenga. Cualquier enfermedad mal manejada, sin un supervisor médico, sin llevar a cabo los tratamientos que el médico indica adecuadamente, pues puede predisponer en un daño de riñón. No hay ninguna pastillita que pueda prevenir una enfermedad de riñón. Lo que hay es muchas condiciones que te pueden llevar a un deterioro de los riñones. Doctor, usted habló de algo muy bueno. Hábitos saludables, ejercicio, actividad física. Pero ¿qué sucede con lo que estamos viendo en la actualidad? Muchos jóvenes haciendo actividad física y mucho más. Deportes de gran esfuerzo físico, pero lo acompañan de proteínas, de medicamentos, de sustancias que no quiero mencionar el nombre para no, a los que todavía no han comenzado, no comiencen a usarlo. ¿Qué sucede con ellos y sus riñones cuando es el uso y el abuso de estas proteínas y de estas sustancias que son anabolizantes alguna? Bueno, usted, díganos que usted tiene mucha experiencia. Yo te voy a contestar y al público que entienda esto, diciéndole lo siguiente. Cuando una persona tiene disminución de la función del riñón, lo primero que se le altera, que ustedes todos lo saben, es la creatinina. Pues sencillamente la creatinina es un producto final del metabolismo de las proteínas. Las proteínas que usted come en la carne, la leche, los huevos, pescado, todo lo que te alimenta, que tiene alto nivel de proteínas, eso se metaboliza a nivel del hígado, se desdobla, el hígado separa lo que necesitamos para almacenar y los desechos de esas proteínas única y exclusivamente se eliminan a través de los riñones. Entonces, cuando usted somete a su cuerpo a ejercicios extremos, pues tiene más predisposición a tener problemas de riñón. Pero si más aún
usted comienza a usar medicamentos anabólicos, pues es mucho peor el problema y la predisposición a tener enfermedad renal. Mire, doctor, hay un tema descrito ya a nivel de ejercicios en aquellos jóvenes que quieren estar con un cuerpo hot en poco tiempo, que tengan cuadrito y demás cosas. Entonces, el entrenador que quizás no conozca de los riesgos que son llevar y someter a un organismo ese ejercicio tan acelerado en poco tiempo, sin la capacidad necesaria, y producen los llamados infartos glomerulares. Hacen una hemorragia a nivel del riñón. Y muchos creemos que no existe. Y dice, ay, mira, yo después que hice ejercicio estoy orinando color Coca-Cola. Eso en la mayoría de los casos. Lo que pasa también es una rhabdomiólisis. Por el esfuerzo físico, esas fibras musculares se rompen. Se libera una cuestión que se llama mioglobina. Eso tapona el riñón. Eso produce una insuficiencia renal aguda. Y eso es en muchas ocasiones producto de un ejercicio extremo. Yo he visto casos incluso en maratonistas, luego de correr un maratón, tener insuficiencia renal aguda por una rhabdomiólisis. Es por eso que todos los atletas de alta competencia deben tener un personal médico detrás, nutricionistas y médicos que los guíen en los tipos de ejercicio que deben hacer. Aquí nosotros tenemos en los gimnasios, por ejemplo, muchos instructores. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos instructores de gimnasios están certificados en el trabajo que ellos hacen? Cuando te dicen lo que tú tienes que hacer, las rutinas de ejercicio que tú tienes que llevar, perfecto. Pero es que también influyen y te influyen a ti sobre lo que tú tienes que comer, cómo lo tienes que comer. ¿Y qué tienes que tienes ponerte? que ponerte también? Tú has dicho una gran verdad. Te dicen cosas, eso es así. Desafortunadamente es así. Pero lo peor, Alberto, es que las personas le creen más a un instructor que no tiene un título de médico en una recomendación de alimentación o de ejercicios o de sustancias como la que estamos hablando, proteínas en exceso u otras vitaminas que no son las que califican para diferentes casos, pues le creen. Sin embargo, al médico no. Alberto, los queridos radioyentes, ¿dónde pueden conseguirte? Bueno, yo estoy en Sedimat, en la Plaza de la Salud, en Sedimat. Soy el encargado del área de nefrología, de diálisis y trasplante. Soy el jefe de servicio de nefrología del Hospital Salvador Begotier y tenemos también nuestra consulta privada. Los números, doctor. La consulta privada nuestra está en Radio Clinic, eso es en la Pedro Enrique Ureña número 83, en el edificio profesional KP. Y el número de la consulta es el 685. Ay. Se le olvidó el teléfono al doctor. Se me olvidó el teléfono, 685. Es que él no se llama a sí mismo. Pero él está en todas las 0794, perdón. Repítalo, doctor. 809-685-0794. Doctor, tenemos varias llamaditas. Vamos a iniciar con la primera. Buenas tardes, Crónicas de Salud. Sí, doctora, mire. Es para hacer una preguntita al doctor. Es un fiel oyente de aquí de Villa Altagracia que le pregunta. Claro que sí. Gracias. Sí, para hacerle una pregunta al doctor, que si es preferible o si es, ¿cómo le digo? La transferencia de un riñón femenino a un cuerpo masculino, si es más o menos, ¿se puede hacer eso? Muy bien. Absolutamente sí. Absolutamente sí. Tenemos otra llamadita. Buenas, Crónicas de Salud. Yo le quiero darle las gracias al doctor, porque aquí de Estados Unidos trajeron muchísimos aportes grandísimos, como de 25 libras de proteína, y aquí los muchachos la están bebiendo como si fueran jugo. Y porque lo dicen en el gimnasio, y la verdad que lo que ha dicho el médico ha abierto los ojos. Dios mío, ¿cómo es posible que eso me mandan a comprar como si fuera, qué sé yo, como si fuera agua? Entonces, de verdad, hoy yo aprendí, y muchas gracias por ese programa. Le voy a decir algo, señora. Yo no estoy hablando mal de los instructores. Lo que pasa es que ellos hacen cosas que no deben hacer. Ellos pueden organizarte un programa de ejercicios
pero no pueden inmiscuirse en lo que es la nutrición de un atleta. Y sus eso debe necesidades ser metabólicas. un especialista que a través de sus necesidades metabólicas le ponga una dieta adecuada. Señores, vamos a pedir excusa para que los oyentes, por favor, no le vamos a recibir más llamadas para que en este poquito tiempo el doctor nos diga sus recomendaciones, porque el tiempo se agota y Jonathan nos está mirando muy fijamente. Bueno, yo espero que de esta conversación que hemos tenido, todos los adultos que nos están escuchando tengan en cuenta que todos podemos ser pacientes renales en un determinado momento. Y todo paciente mayor de 40 años debe hacerse una valoración de función renal, no necesariamente una urea y creatinina. Las enfermedades renales que nos llevan a una insuficiencia renal no necesariamente tienen que elevarnos la creatinina. Hay una entidad que se llama, por ejemplo, síndrome nefrótico. Hay muchísimos síndromes nefróticos que simplemente comienzan a eliminar proteínas por la orina y no alteran creatinina hasta que ya hay una enfermedad muy avanzada. Entonces, todo adulto mayor, a sabiendas de que 1 de cada 10 en el mundo tiene algún grado de enfermedad renal, pues vale la pena hacerse un chequeo. Que su médico cardiólogo, su médico internista, su ginecólogo, las mujeres, pues le hagan una valoración de función renal, así como se hacen los hombres periódicamente chequeo de la próstata. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Alberto Flores, nefrólogo, porque mire, doctor, para Crónicas de Salud, nuestra mayor riqueza es su salud. Bien. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.